Él la vio como basura, una indigente, y la echó de su restaurante de lujo con absoluto desprecio. Pero esa mujer no estaba pidiendo dinero, estaba allí para entregar una advertencia que venía desde la tumba, una promesa hecha a un hombre muerto hacía 15 años. Al día siguiente, cuando el imperio de este millonario comenzó a desmoronarse y su vida vacía finalmente lo alcanzó, descubrió la verdad. Esta no es solo la historia de un millonario y una mendiga, es un análisis profundo de un secreto familiar que abarcó décadas, una investigación sobre cómo un padre y un hijo se convirtieron en fantasmas emocionales, incapaces de amar. Él pensó que la advertencia era sobre su fortuna. Estaba equivocado. Era sobre su alma. Y la salvación que esa mujer le ofreció no era de este mundo. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, suscríbete para no perderte cómo este secreto lo cambia todo. Dale like si crees en las segundas oportunidades y comparte esto con alguien que necesite recordar el poder de ver a quienes el mundo ignora. La lluvia golpeaba los ventanales del restaurante La Cúpula con esa insistencia gris que caracteriza a los eneros madrileños. Bernardo Salazar cortaba su chuletón con precisión quirúrgica, cada movimiento medido, cada gesto calculado. A sus 53 años, había construido un imperio inmobiliario desde la nada, o eso le gustaba creer. La verdad, como suele ocurrir, era más complicada y menos épica. Había construido su fortuna sobre los cimientos de decisiones frías, sacrificios que otros pagaron y una habilidad innata para cerrar las puertas de su corazón con el mismo candado que protegía sus propiedades. Aquella noche cenaba solo, como casi siempre. Frente a él, la silla vacía que debería ocupar su hija Leonor permanecía intacta, con la servilleta doblada en forma de cisne que nadie tocaría. Había reservado para dos por costumbre, quizás por una esperanza patética que se negaba a nombrar. Leonor no respondía a sus llamadas desde hacía 3 meses. «Papá, no puedo seguir siendo invisible para ti cuando estoy presente y visible, solo cuando te conviene», había sido lo último que le escribió. Bernardo leyó el mensaje 5 veces sin entenderlo. ¿Invisible? Él le había pagado la mejor universidad, un piso en Salamanca, un coche alemán. ¿Qué más quería? El maitre, Fabián, se acercó con esa discreción profesional que Bernardo apreciaba. No hacía preguntas incómodas, no ofrecía compañía forzada. Simplemente servía, cobraba y desaparecía. Así debían ser las relaciones, pensaba Bernardo. Transaccionales, limpias, sin el desorden emocional que complicaba todo. «Don Bernardo, disculpe la interrupción», murmuró Fabián con un tono que anticipaba problemas. «Hay una situación en la entrada que requiere su atención». Bernardo levantó la vista molesto. «¿Mi atención? ¿Acaso soy el director de este establecimiento?» «No, señor, pero la persona en cuestión asegura conocerle y está causando cierta incomodidad entre los clientes». Con un suspiro de irritación, Bernardo dejó los cubiertos y se dirigió hacia la entrada. El restaurante, con sus arañas de cristal y manteles color marfil, parecía un escenario preparado para la perfección. Cualquier elemento discordante resultaba obsceno. Y allí, junto a la puerta giratoria, estaba la discordancia personificada. Era una mujer de edad indeterminada, envuelta en capas de ropa que alguna vez fueron de colores, pero ahora compartían el mismo tono grisáceo del olvido. Su cabello, una maraña de hebras plateadas y oscuras, escapaba de un pañuelo descolorido. Llevaba 2 bolsas de plástico repletas de objetos indefinibles, y emanaba ese olor particular que Bernardo asociaba con el fracaso. Sudor antiguo, humedad, resignación. «Señor Salazar», dijo ella, y su voz tenía una claridad inesperada, casi refinada. «Perdone la intromisión, pero necesito hablar con usted». Bernardo sintió las miradas de los comensales clavándose en su espalda. El maître ya había llamado discretamente a seguridad. La mujer no parecía peligrosa, solo desesperada, pero la desesperación tenía su propia forma de violencia. «No la conozco», respondió Bernardo con frialdad, «y este no es el lugar apropiado para pedir limosna». «No he venido a pedir limosna, he venido a advertirle». Algo en su tono hizo que Bernardo la mirara realmente por primera vez. Sus ojos eran de un azul desvaído pero extraordinariamente lúcidos.
Había inteligencia ahí, y algo más. Una familiaridad inquietante que no lograba ubicar. Advertirme de qué. De que está construyendo su casa sobre arena. De que todo lo que cree sólido está a punto de desmoronarse. Bernardo soltó una risa breve y sin humor. Una profeta apocalíptica. Maravilloso. Fabián, ¿qué seguridad la acompaña a la salida? Señor Salazar, por favor, insistió la mujer, y ahora había urgencia genuina en su voz. Sé que sueno como una loca, pero si pudiera escucharme solo 5 minutos. No tengo 5 segundos para fantasías de indigentes. Bernardo hizo un gesto imperioso. Sáquenla, y si vuelve llamen a la policía. Los guardias de seguridad, 2 hombres robustos que parecían incómodos con la situación, tomaron a la mujer por los brazos con una delicadeza que Bernardo encontró irritante. Ella no se resistió, pero sus ojos permanecieron fijos en él con una expresión que no era súplica ni rabia, sino algo peor, decepción, como si él hubiera fallado una prueba que no sabía que estaba haciendo. «Me llamo Inés», dijo ella mientras la conducían hacia la puerta. «Inés Duarte, pregúntele a su padre quién soy». Pero Bernardo ya había dado media vuelta. Su padre llevaba muerto 15 años. Otro truco barato de una estafadora. Regresó a su mesa, terminó su cena sin saborearla realmente y pagó una cuenta que habría alimentado a esa mujer durante meses. No pensó en ello. No pensaba en esas cosas. Al llegar a su ático en el barrio de Chamartín, Bernardo se sirvió un whisky de 30 años que bebió mirando las luces de Madrid. Vivía en el piso 22 de un edificio que él mismo había desarrollado, rodeado de lujo minimalista, que las revistas de decoración fotografiaban, pero que nunca había sentido como un hogar. Las paredes blancas, los muebles de diseñador, el arte contemporáneo que compró porque se lo recomendó un asesor. Todo perfecto, todo muerto. Su teléfono descansaba en la encimera de mármol. 0 llamadas perdidas, 0 mensajes, 500 conexiones en LinkedIn, 200 contactos profesionales, socios de golf, conocidos de galas benéficas, pero nadie que llamara para preguntar cómo estaba, nadie cuya voz quisiera escuchar realmente. Pensó en Leonor, en el último almuerzo que compartieron, hacía ya casi un año. Ella había intentado hablarle de su trabajo en una ONG, algo sobre vivienda social, y él la había interrumpido para contarle de su nuevo proyecto en la Costa del Sol. Vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su hija, cómo asentía educadamente mientras su espíritu se retiraba a algún lugar donde él no tenía acceso. Cuando ella se fue, Bernardo pensó que había sido una comida agradable, eficiente. Habían cubierto los temas necesarios. No entendió entonces, como no entendía ahora, que las palabras que se dijeron fueron solo ruido entre 2 silencios que nunca se tocaron. El teléfono vibró. Un mensaje de su secretaria, Amparo, que inmediatamente borró al recordar que ese nombre estaba en su lista de prohibidos. Susana, se corrigió mentalmente. Su secretaria Susana le recordaba la reunión del día siguiente con los inversionistas japoneses. Un proyecto de 150 millones. Lo más grande de su carrera. Bernardo apuró el whisky y se fue a dormir en su cama king size, en medio de sábanas de 1000 hilos, completamente solo. No soñó. Hacía años que no soñaba. La mañana llegó con esa luz dorada de invierno que hace que Madrid parezca una ciudad pintada. Bernardo siguió su rutina con precisión militar. Ducha de 7 minutos, café solo sin azúcar, traje gris oscuro de corte italiano, gemelos de oro que fueron de su padre. A las 7:30 ya estaba en su Mercedes camino a la oficina. Conducía por la Castellana, pensando en los argumentos de venta para los japoneses, cuando un coche se saltó un semáforo en rojo. Bernardo frenó instintivamente. El ABS chirrió y evitó el impacto por centímetros. El otro conductor, un chico joven que hablaba por el móvil, ni siquiera se dio cuenta. Simplemente siguió adelante. Bernardo se quedó paralizado en medio del cruce, con las manos aferradas al volante, sintiendo cómo la adrenalina convertía su sangre en electricidad. Detrás de él, otros coches empezaron a tocar el claxon. Reaccionó, arrancó, se apartó, aparcó en el arcén con manos temblorosas. Podría haber muerto. Así, sin más. Un segundo de diferencia y el impacto lateral habría sido inevitable. ¿Y entonces qué? ¿Quién lloraría?
¿Quién sentiría realmente su ausencia más allá de las implicaciones financieras? Susana reorganizaría su agenda. Los socios buscarían un reemplazo. Leonor heredaría una fortuna que probablemente donaría a sus causas sociales, liberada por fin del padre que la amaba de la única forma que sabía, a distancia, con cheques firmados y espacios vacíos. Respiró profundo, se recompuso. Tontería, dramatismo innecesario. Estaba bien, todo estaba bien, pero cuando llegó a la oficina, las manos aún le temblaban. La reunión con los japoneses fue un desastre. Bernardo, que nunca perdía la concentración, se descubrió repitiendo argumentos, olvidando cifras, mirando por la ventana. El señor Takahashi intercambió miradas significativas con sus colegas. Pidieron un receso. Necesitaban reconsiderar ciertos aspectos. Bernardo sabía lo que significaba. Lo había perdido. 150 millones de euros evaporándose porque no podía mantener la mente enfocada. Cuando se quedó solo en la sala de juntas, con su presentación PowerPoint congelada en una diapositiva sobre proyecciones de crecimiento, se dio cuenta de que no sentía la rabia que esperaba, solo un cansancio profundo, una fatiga que no venía de la falta de sueño sino de algo más fundamental, el agotamiento de mantener una fachada que cada vez pesaba más. Susana entró con su eficiencia característica. Los japoneses se han ido. El señor Takahashi dice que se pondrán en contacto. Es decir, que no volverán. Es posible. Hizo una pausa. Don Bernardo, ¿se encuentra bien? No es propio de usted. Estoy perfectamente. Pero no lo estaba. Y por primera vez en décadas no podía fingir lo contrario. Esa noche, Bernardo no fue al gimnasio ni al club. Condujo sin rumbo por Madrid hasta que se encontró en un barrio que no reconoció de inmediato. Casas bajas, comercios con letreros hechos a mano, gente sentada en las terrazas de bares humildes. Vida, pensó. Aquí había vida de la que su barrio carecía con toda su opulencia. Aparcó y caminó. Nadie lo reconoció. Para esta gente era solo otro hombre de traje perdido en su territorio. Invisible. La ironía no se le escapó. Pasó frente a un comedor social. A través de las ventanas vio filas de personas esperando para cenar. Ancianos, familias, jóvenes. Y allí, sirviendo sopa con un delantal manchado, estaba ella, Inés, la mujer del restaurante. Bernardo se detuvo, observándola desde la sombra. Sus movimientos eran eficientes pero amables. Hablaba con cada persona que servía, una palabra, una sonrisa. Una mujer mayor le dijo algo y ella se rió, una risa completa que iluminó su rostro. Por un momento, Bernardo vio más allá de la ropa raída y el cabello descuidado. Vio a una persona completa, compleja, real. Sintió una punzada extraña en el pecho, vergüenza quizás, o algo más profundo, el reconocimiento de que había mirado a través de ella como si fuera de cristal, sin ver nada, cuando claramente había tanto que ver. Se dio media vuelta y se fue antes de que ella pudiera notar su presencia. Esa noche, en su ático silencioso, Bernardo hizo algo que no hacía desde que era niño. Lloró. No lágrimas dramáticas, sino un llanto silencioso y árido, como un desierto intentando recordar cómo era la lluvia. Lloró por su hija que lo veía pero no lo conocía. Lloró por su padre muerto con quien nunca tuvo una conversación real. Lloró por todos los años construyendo muros cuando lo que necesitaba era puentes. Y en algún momento, entre la medianoche y el amanecer, algo dentro de él se rindió. La armadura que había llevado puesta durante décadas se agrietó. No sabía cómo arreglar lo que había roto. No sabía si era posible. Pero por primera vez en su vida adulta, Bernardo Salazar admitió en voz alta, al vacío de su apartamento: «No puedo más así. No quiero más así». Fue entonces cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. Casi no respondió, pero algo lo impulsó a hacerlo. «Señor Salazar», una voz de mujer, joven, profesional. «Soy la inspectora Navarro de la Policía Nacional. Lamento llamar a estas horas, pero hay una situación que requiere su presencia inmediata». El Hospital 12 de Octubre brillaba con esa luminosidad artificial que convierte la noche en un mediodía mentiroso. Bernardo atravesó las puertas automáticas con el corazón martillándole en el pecho. La inspectora Navarro,
Una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño severo, lo esperaba en el vestíbulo. «Gracias por venir tan rápido, señor Salazar». Su llamada mencionó un incidente. «¿Qué ha pasado? ¿Está herido alguien?» «No exactamente». La inspectora consultó su libreta. «¿Conoce a una tal Inés Duarte?» El nombre cayó como una piedra en agua quieta. «La vi hace 2 noches. Una indigente que intentó entrar en un restaurante. Señora Duarte fue atacada esta noche cerca del Parque del Retiro. Un robo que se complicó. Está en cuidados intensivos». La inspectora lo estudió con atención. Antes de perder la conciencia, les dio su nombre a los paramédicos. Dijo que necesitaba hablar con usted urgentemente, que tenía información que podría salvarle la vida. Bernardo sintió que el suelo se volvía inestable. «No lo entiendo. Apenas la conozco». «¿Está seguro de eso?» «Porque ella parecía muy segura de conocerle a usted. Y llevaba esto». La inspectora sacó una bolsa de pruebas. Dentro había una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Bernardo la tomó con manos que habían empezado a temblar nuevamente. La imagen mostraba a un hombre joven vestido con ropa de los años 70, de pie junto a una mujer hermosa de cabello oscuro. Sonreían a la cámara con esa felicidad sin reservas que parece imposible en retrospectiva. Bernardo reconoció al hombre de inmediato. Era su padre, Fernando Salazar, pero una versión que nunca había visto. Relajado, radiante, enamorado. «Mi padre», murmuró. «La mujer de la foto es Inés Duarte». Encontramos más fotografías en sus pertenencias, cartas, documentos. La inspectora hizo una pausa. «Señor Salazar, tenemos razones para creer que su padre e Inés Duarte mantuvieron una relación durante varios años. Una relación significativa». El mundo de Bernardo giró sobre su eje. Su padre, el hombre austero que construyó el negocio familiar con puño de hierro, que se casó con su madre en un matrimonio que Bernardo siempre supo que era más alianza estratégica que pasión. Ese hombre había amado, realmente amado. «Quiero verla. Está en estado crítico. Los médicos no... Quiero verla. Ahora». La inspectora Navarro debió ver algo en su rostro que la hizo asentir. Lo guió a través de pasillos fluorescentes hasta la unidad de cuidados intensivos. A través de una ventana, Bernardo pudo ver a Inés conectada a una maraña de tubos y cables. Su rostro, limpio de la suciedad de la calle, mostraba huellas de haber sido hermosa. Los pómulos altos, la línea elegante de la mandíbula. Podía ver ahora a la mujer de la fotografía escondida bajo las capas del tiempo y el sufrimiento. «¿Qué le pasó?», preguntó. «Me refiero, ¿cómo terminó? ¿Viviendo en la calle?». La inspectora suspiró. «Estamos reconstruyendo su historia. Parece que tuvo una vida exitosa. Era profesora de literatura en la Universidad Complutense. Publicó varios libros de poesía. Pero hace unos 15 años todo se derrumbó. Murió su marido. Perdió su trabajo por recortes presupuestarios. Luego la casa. La salud mental se deterioró. Es una historia demasiado común, desafortunadamente. 15 años. Su padre murió hace 15 años. ¿Puedo entrar?». Los médicos dicen que la audición es el último sentido que se va. Puede que lo escuche. La inspectora le puso una mano en el brazo. «Señor Salazar, dijo que tenía información importante para usted. Información que podría salvarle la vida. ¿Tiene idea de qué podría estar hablando?». Bernardo negó con la cabeza, pero una parte de él sospechaba. No información sobre un peligro físico. Información sobre cómo salvar una vida que se había convertido en una cáscara vacía. Entró en la habitación. El sonido de los monitores, el silbido del respirador, el olor a desinfectante. Se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de Inés. Estaba fría, frágil como papel viejo. «Inés», comenzó, y su voz se quebró. «Soy Bernardo, el hijo de Fernando. Siento mucho no haberte escuchado. Siento haberte echado como si fuera invisible, como si no fuera nadie». Las palabras de Leonor resonaron en su mente. «No puedo seguir siendo invisible para ti cuando estoy presente». ¿Durante cuánto tiempo había mirado a las personas sin verlas realmente? Su hija, sus empleados, los camareros que le servían, los mendigos en las calles, todos invisibles porque reconocerlos como reales, como complejos, como importantes, requeriría de él algo que había aprendido a no dar.
Atención genuina, presencia, humanidad. Mi padre te amaba, ¿verdad? Susurró. Y tú lo amabas a él. El monitor pitó suavemente. Los números fluctuaban. Necesito que despiertes. Necesito que me cuentes cómo era. El hombre que yo conocí era duro, distante, eficiente. Nunca lo vi sonreír como sonríe en esa fotografía. Nunca me miró como te mira a ti en esa imagen. Necesito entender qué le pasó. ¿Por qué eligió el deber sobre el amor? ¿Por qué se casó con mi madre sabiendo que su corazón estaba con otra persona? ¿Y si yo? Pensó Bernardo con un horror creciente. Si yo he estado replicando sus errores, construyendo el mismo mausoleo, encerrándome en las mismas paredes. Se quedó ahí toda la noche, sosteniendo la mano de una desconocida que era, de alguna manera, la clave de su propia salvación. Al amanecer, una enfermera entró y revisó los signos vitales de Inés. Debería irse a casa, señor. Descansar. ¿Mejorará? La enfermera evitó su mirada. Está luchando. Es lo único que puedo decir. Bernardo salió del hospital cuando Madrid comenzaba a despertar. No fue a casa. No fue a la oficina. Condujo hasta el barrio donde había crecido, un lugar que evitaba porque le recordaba tiempos que prefería olvidar. La casa de su infancia seguía ahí, aunque convertida ahora en una pequeña tienda de electrodomésticos. Se quedó en el coche, mirándola. Recordó noches de silencio tenso entre sus padres. Su madre, Celeste, una mujer hermosa y amargada que bebía jerez en secreto, y miraba a su marido con ojos que mezclaban resentimiento y resignación. Su padre, Fernando, que trabajaba 14 horas al día y pasaba las restantes 10 en un silencio pétreo. Nunca se preguntó por qué. Asumió que así eran las familias, que el amor era un mito y el matrimonio una transacción, que los niños eran herederos de empresas, no receptáculos de afecto. Pero ahora, con la fotografía de su padre sonriente en su bolsillo, entendió. Fernando Salazar había renunciado al amor de su vida, quizás por obligación familiar, quizás porque Inés era de clase más baja, quizás porque el negocio requería la alianza con la familia de Celeste. Las razones no importaban. El resultado fue una vida de éxito profesional y muerte emocional, y había criado a su hijo para que siguiera exactamente el mismo camino. Bernardo sacó su teléfono y buscó el último mensaje de Leonor. Lo releyó, esta vez intentando ver más allá de las palabras hacia el dolor que las generaba. Papá, no puedo seguir siendo invisible para ti cuando estoy presente y visible solo cuando te conviene. Necesito un padre que me vea, que me escuche, que sienta curiosidad genuina por quién soy más allá de ser tu heredera. He intentado hablarte de mi trabajo, de mis sueños, de mis miedos, y siempre encuentras la forma de convertir la conversación en tu próximo proyecto. No soy un proyecto, papá. Soy tu hija, y estoy cansada de desaparecer en tu presencia. Cada palabra era un espejo que reflejaba su fracaso más profundo. No el negocio perdido con los japoneses, no la fortuna que podría o no conservar, sino esto. Había sido un fantasma en la vida de las personas que importaban. Presente físicamente pero ausente en todas las formas que contaban. Escribió una respuesta. La borró. Escribió otra. También la borró. ¿Qué podía decir? Lo siento sonaba insignificante. Tenías razón sonaba defensivo. Al final escribió solo. Te veo ahora. Por favor, dame la oportunidad de demostrártelo. No esperaba una respuesta inmediata. Habían pasado 3 meses. Pero necesitaba empezar en algún lugar. Los días siguientes fueron una revelación. Bernardo canceló sus reuniones, algo que nunca había hecho. Visitaba a Inés en el hospital cada mañana y cada tarde. La inspectora Navarro le trajo las cartas que habían encontrado entre las pertenencias de Inés, cartas de su padre, escritas a lo largo de décadas. En ellas descubrió a un hombre que nunca conoció. Fernando escribía sobre filosofía, sobre poesía, sobre el peso existencial de vivir una vida que no era la suya. Mi querida Inés, decía una carta fechada 2 años antes de su muerte. Bernardo se casa el próximo mes, con una mujer a la que apenas conoce pero cuya familia tiene las conexiones correctas. Lo veo replicar mis errores y no sé cómo advertirle sin revelar mi propia hipocresía.
¿Cómo digo a mi hijo que no construya su vida sobre las ruinas de su corazón, cuando es exactamente lo que le enseñé a hacer? Bernardo leyó esas palabras en la habitación del hospital, con Inés inconsciente a su lado, y lloró abiertamente. Un enfermero entró, vio la escena y se retiró discretamente. Su matrimonio con Valentina había durado 5 años. 5 años de cenas elegantes y conversaciones muertas. Se divorciaron amigablemente, dividiendo bienes como quien divide la cuenta de un restaurante. Leonor tenía 7 años. Apenas lloró. Ya había aprendido que las emociones no tenían lugar en la familia Salazar. Una tarde, mientras leía en voz alta uno de los libros de poesía que Inés había publicado, notó un cambio en los monitores. El ritmo cardíaco se aceleró ligeramente. Sus párpados temblaron. «Inés, ¿puedes oírme?» Nada. Pero Bernardo estaba seguro de que algo había cambiado. Siguió leyendo. Poemas sobre el amor y la pérdida, sobre ver belleza en lugares rotos, sobre encontrar luz en la oscuridad. La voz de Inés, preservada en tinta, era elocuente y profunda. Esta mujer que él había despedido como una indigente, había creado arte, había tocado vidas con sus palabras, había sido alguien, todavía era alguien. «Perdóname», le dijo, «perdóname por no verte, por tratarte como si fueras menos que humana. Es lo que he hecho toda mi vida, mirar a las personas y ver solo categorías, útil o inútil, valioso o descartable. Nunca vi el alma». Esa noche, Susana lo llamó. «Don Bernardo, necesitamos tomar decisiones sobre el proyecto de Valencia. Los contratistas están esperando. Cancélalo». «¿Perdón?» «Cancela el proyecto. Vende las propiedades». «Pero es una inversión de 30 millones de euros». «Lo sé. Véndelo». «Y Susana, investiga qué organizaciones en Madrid trabajan con personas sin hogar. Las buenas, no las que solo existen en el papel. Quiero una lista para mañana». Hubo un silencio. «¿Se encuentra bien, señor?» «Por primera vez en décadas, creo que sí». Comenzó a cambiar las cosas. Pequeños gestos al principio. Aprendió los nombres de los empleados de limpieza en su edificio. Les preguntó por sus familias. Escuchó realmente las respuestas. Descubrió que Gloria, que limpiaba su oficina durante 3 años, tenía un hijo con parálisis cerebral. Que Néstor, el guardia de seguridad nocturno, escribía novelas de ciencia ficción en sus descansos. Que Irene, la recepcionista, soñaba con estudiar arquitectura pero no podía permitírselo. Personas, no funciones. Personas. Estableció un fondo de becas para los hijos de sus empleados. Aumentó los salarios base un 30%. Sus contadores le dijeron que era una locura financiera. Bernardo descubrió que no le importaba tanto como esperaba. Leonor respondió a su mensaje. «Necesito más que palabras, papá». Él escribió. «Lo sé. Puedo invitarte a un café, sin agenda, sin planes. Solo quiero escucharte». Tardó 3 días en responder. «Vale, pero en mi territorio». Se encontraron en un café pequeño en Lavapiés, no en los lugares elegantes que Bernardo frecuentaba. Leonor llegó con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, vestida con vaqueros y una sudadera de su ONG. Se parecía tanto a su madre, pero tenía los ojos de Bernardo. Ojos que lo miraban con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo ganado. «Hola, papá». «Hola, cariño». Se sentaron. El silencio entre ellos era un abismo de años. Bernardo no intentó llenarlo con palabras vacías. Esperó. Por primera vez, esperó. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente Leonor. «¿Qué ha cambiado?». Bernardo le contó todo. Sobre Inés, sobre las cartas de su padre, sobre la revelación de que había estado viviendo la vida de otro hombre, sobre mirar a través de las personas como si fueran de cristal. Leonor escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. «Toda mi vida quise que me vieras», dijo suavemente, «que sintieras curiosidad por quién era, que hicieras preguntas no porque tocaba, sino porque realmente querías saber las respuestas». «Quiero conocerte», respondió Bernardo. «La verdadera tú, no la versión que yo proyectaba. Quiero saber qué te hace reír, qué te mantiene despierta por las noches. ¿Qué sueñas?». «Sueño con un mundo donde nadie sea invisible», dijo Leonor.
donde cada persona, sin importar su situación, sea vista y valorada. Es por eso que trabajo en vivienda social, porque he visto cómo funciona la otra cara, papá. Tus desarrollos inmobiliarios desplazan a personas. Familias que han vivido en barrios durante generaciones son expulsadas porque de repente su código postal se volvió valioso. Podría haberlo negado, podría haberse defendido. En cambio, Bernardo dijo: «Tienes razón». Leonor parpadeó sorprendida. «¿Qué? Tienes razón. He estado construyendo imperios sobre las vidas de personas que nunca me molesté en conocer. Dime cómo hacerlo mejor». Hablaron durante 3 horas. El café cerró a su alrededor y tuvieron que marcharse. Caminaron por las calles de Lavapiés mientras Leonor le hablaba de su trabajo, de las familias a las que ayudaba, de la crisis de vivienda que Madrid enfrentaba. Bernardo escuchó, realmente escuchó, no para formular respuestas, sino para entender. «Hay un proyecto que estamos intentando sacar adelante», dijo Leonor. «Rehabilitar edificios abandonados y convertirlos en viviendas sociales. Pero no tenemos el capital ni las conexiones. Yo tengo ambas cosas. Papá, no quiero tu dinero. No te estoy ofreciendo dinero. Te estoy ofreciendo una sociedad. Tú tienes la visión y el conocimiento. Yo tengo los recursos. Trabajemos juntos, como iguales». Leonor se detuvo y lo miró. «¿Hablas en serio?» «Completamente». Por primera vez en años, su hija lo abrazó. Un abrazo real, no el roce educado de las ocasiones formales. Bernardo la sostuvo, sintiendo cómo algo en su pecho que había estado congelado durante décadas comenzaba a descongelarse. Una semana después, Inés despertó. Bernardo estaba en su habitación, como cada tarde, cuando sus párpados aletearon y se abrieron. Sus ojos azules, confundidos al principio, enfocaron lentamente hasta encontrarlo. «Fernando», murmuró. «No, soy Bernardo, su hijo». Ella parpadeó orientándose. «Bernardo, el niño de la fotografía. Ya no tan niño». Una sonrisa fantasmal cruzó sus labios agrietados. «¿Viniste?» «Vine, y tengo que agradecerte». «¿Agradecerme?» «Me salvaste la vida. No de la forma que pensabas, quizás, pero lo hiciste». La recuperación de Inés fue lenta pero constante. Los médicos lo llamaron milagroso, pero Bernardo sospechaba que tenía menos que ver con la medicina y más con la tenacidad. Inés Duarte no era una mujer que se rindiera fácilmente. La vida la había golpeado hasta arrodillarla, pero no hasta derrotarla. Mientras recuperaba fuerzas, Bernardo pasaba horas a su lado. Ella le contaba historias sobre su padre, un Fernando que Bernardo nunca conoció, un hombre que citaba a Neruda, que reía con facilidad, que soñaba con viajar por el mundo. «Tu padre era poeta», dijo Inés una tarde. No por vocación, sino por naturaleza. Veía poesía en todo, en la forma en que la luz tocaba el Manzanares, en las arrugas de las manos de su propia madre. Decía que el mundo estaba lleno de libros sin escribir, esperando a que alguien prestara atención. «¿Por qué no se quedó contigo?» Inés suspiró. Era una pregunta que había vivido dentro de ella durante décadas. Su familia tenía otros planes. Y yo venía de un barrio obrero. Mi padre era albañil. No encajaba en el mundo de los Salazar. Fernando luchó, pero al final las presiones fueron demasiado. Se casó con tu madre. Yo me casé con un buen hombre, Luis, un profesor de historia. Tuvimos una vida feliz en su propia manera, pero siguieron en contacto. Por 40 años. Cartas, encuentros ocasionales, solo conversaciones. Nunca traicionamos a nuestros cónyuges en acciones, aunque los habíamos traicionado en el corazón mucho antes de los votos. Su voz se quebró. Cuando Fernando murió, algo en mí murió también. Luis estaba enfermo para entonces. Cuidé de él hasta el final, pero era como si estuviera cuidando un fantasma. Cuando él se fue, no quedaba nada que me atara al mundo. Fuiste profesora, escritora. La universidad me despidió en los recortes. Mis libros no vendían. La casa fue embargada. Me deslicé entre las grietas, Bernardo. Es más fac de lo que la gente cree. Un mes sin pagar el alquiler. Otro más. De repente estás en la calle y eres invisible. La gente mira a través de ti. Como yo hice. Como hiciste. No había acusación en su voz, solo constatación. Pero viniste al restaurante a advertirte. ¿Advertirme de qué? De que estabas viviendo la vida de tu padre. Podía verlo en tus ojos. Esa mirada ausente.
presente físicamente pero perdido en algún lugar frío e inaccesible. Tu padre me hizo prometer, antes de morir, que cuidaría de ti si podía, que te advertiría. No sabía cómo cumplir esa promesa hasta que te vi en el restaurante, y te eché como si fueras basura. Me echaste como tu padre había echado su propia alma. Repetición generacional. Inés tomó su mano. Pero has cambiado. Puedo verlo. Tu padre estaría orgulloso. Esas palabras, viniendo de la mujer que realmente conoció a Fernando Salazar, significaban más que cualquier elogio empresarial que Bernardo hubiera recibido. Cuando Inés recibió el alta, Bernardo le ofreció su habitación de invitados. Ella declinó con delicadeza. He perdido muchas cosas, pero no mi dignidad. No quiero ser tu proyecto de caridad. No sería caridad, sería familia. Inés sonrió. Tu padre me dijo una vez que lo más valiente que había hecho en su vida no fue construir su negocio, sino sostener la mano de tu madre cuando dio a luz. Dijo que en ese momento vio la posibilidad de un tipo diferente de amor. No pasión romántica, sino algo igual de poderoso. Conexión humana genuina. Nunca lo logró con Celeste, pero vio la posibilidad en ti. Desperdició esa posibilidad. Y yo hice lo mismo con Leonor. Las posibilidades no se desperdician mientras haya vida. Tu hija te dio otra oportunidad. Úsala bien. Bernardo encontró para Inés un apartamento pequeño, pero digno en un edificio que su empresa gestionaba. Insistió en que le permitiera ayudar, no como caridad sino como familia. Ella aceptó con la condición de que pudiera contribuir a su manera. Todavía puedo enseñar, dijo. Todavía tengo palabras para compartir. Leonor tuvo una idea. Mi ONG tiene un programa de alfabetización para adultos. Siempre necesitamos profesores voluntarios. Así Inés encontró un nuevo propósito. Enseñaba a leer a inmigrantes, a personas que habían abandonado la escuela demasiado joven, a aquellos que habían caído entre las grietas y estaban intentando volver a subir. Era, a su manera, invisible haciéndose visible, ayudando a otros invisibles a encontrar su voz. El proyecto de vivienda social que Leonor había propuesto tomó forma. Bernardo usó sus contactos y recursos, pero dejó que su hija liderara. Fue difícil al principio. Su instinto era tomar el control, optimizar, eficientar, pero aprendió a dar un paso atrás, a confiar, a escuchar. En las reuniones de planificación, Leonor incluía a las personas que vivirían en las viviendas, familias reales con necesidades reales. Bernardo se sentaba en esas reuniones y escuchaba. Una mujer llamada Rosalía habló de necesitar un espacio donde sus hijos pudieran hacer la tarea sin el ruido de la calle. Un hombre mayor, Hipólito, describió la importancia de tener un pequeño balcón donde pudiera cultivar tomates. Una madre soltera, Pilar, preguntó si era posible tener lavadoras comunitarias en el edificio porque llevaba 3 años lavando ropa a mano. Detalles que nunca habrían aparecido en los planos de Bernardo. Necesidades humanas que los desarrolladores profesionales nunca consideraban, porque nunca preguntaban, nunca miraban, nunca veían. El proyecto tardó 2 años en completarse. Bernardo transformó un edificio abandonado en el barrio de Carabanchel en 40 unidades de vivienda social. No era lucrativo en términos tradicionales, pero la riqueza que generó no se medía en euros. El día de la inauguración, las familias se mudaron con sus pocas pertenencias. Rosalía lloró cuando vio la habitación que sus hijos compartirían. Hipólito salió al balcón y sonrió al sol. Pilar abrazó a Leonor tan fuerte que ambas se rieron. Inés estaba ahí, con un vestido sencillo pero elegante, que Leonor la había ayudado a elegir. Le tomó una foto a Bernardo rodeado de niños del edificio. Tu padre vería esto y lloraría, le dijo en voz baja. ¿De tristeza? De alegría, porque lograste lo que él no pudo. Encontraste la forma de usar tu poder para construir conexión, no muros. Esa noche, Bernardo organizó una cena, no en un restaurante elegante, sino en su casa. Invitó a Leonor, a Inés, a algunos de los empleados que se habían convertido en amigos. Gloria vino con su hijo, que pintó un cuadro para Bernardo. Néstor trajo el manuscrito de su novela. Irene, que ahora estudiaba arquitectura gracias a la beca de Bernardo, mostró sus primeros diseños. La mesa estaba llena, ruidosa, caótica.
viva. Bernardo miró alrededor y sintió algo que no había experimentado en su ático de cristal y silencio. Pertenencia. No estaba solo. No era invisible. Lo veían, y él veía a los demás. Leonor brindó. Por mi padre, que tuvo el coraje de desmantelar su propia fortaleza. Inés añadió. Por Fernando, que está en algún lugar sonriendo. Bernardo levantó su copa, pero antes de beber dijo, por todas las personas que no vemos, que esta cena nos recuerde mirar, realmente mirar. Los meses siguientes trajeron más cambios. Bernardo reestructuró su empresa completamente. Vendió las propiedades que desplazaban a comunidades. Invirtió en rehabilitación urbana que preservaba barrios en lugar de gentrificarlos. Sus beneficios cayeron un 40%. Su satisfacción se multiplicó por 1000. No todos lo entendieron. Algunos socios lo abandonaron. Lo llamaron idealista, ingenuo. Dijeron que había perdido el toque. Bernardo sonrió ante las acusaciones. Había perdido algo, sí. Había perdido la armadura, la frialdad, la capacidad de ver personas como números en una hoja de cálculo. Y había ganado todo lo demás. Una tarde, un año después del incidente, Bernardo e Inés visitaron la tumba de Fernando. Era una lápida sencilla en el semáutico de la Almudena. Bernardo nunca la visitaba antes. Le parecía morboso, innecesario. Los muertos estaban muertos, pero ahora entendía que los muertos vivían en las historias que dejaban, en las elecciones que inspiraban, en el amor que generaban. «Hola, papá», dijo Bernardo a la piedra fría. «He conocido a Inés, he leído tus cartas, he visto al hombre que fuiste cuando nadie estaba mirando». Hizo una pausa. «Lamento que no pudieras vivir la vida que querías, pero usaré la lección de tu sacrificio. Viviré por los dos». Inés colocó flores en la tumba, rosas blancas, las favoritas de Fernando. Mientras caminaban de regreso al coche, Bernardo preguntó, «¿Crees en el más allá?» «Creo en el legado», respondió Inés. «Creo que vivimos en los cambios que causamos. En ese sentido, Fernando está muy vivo en ti, en Leonor, en todos esos niños en Carabanchel que ahora tienen un hogar». Bernardo recibió una llamada esa noche. Era el señor Takahashi, el inversionista japonés. «Señor Salazar, he estado siguiendo su trabajo reciente. El proyecto de Carabanchel es inusual, es necesario. Mi empresa está interesada en explorar inversiones de impacto social. ¿Estaría dispuesto a discutir una colaboración?» Bernardo sonrió. El universo tenía su sentido del humor. «Estaría encantado, pero necesito que entienda. Esto no es filantropía disfrazada de negocio. Es un modelo completamente diferente. Las personas primero. Siempre. Lo entiendo. Es por eso que llamo». Después de colgar, Bernardo salió al balcón. Madrid se extendía ante él, millones de luces representando millones de vidas. ¿Cuántas de esas vidas pasaban invisibles? ¿Cuántas personas luchaban solas? ¿Cuántos Fernandos vivían vidas que no eran suyas? ¿Cuántas Inés caían entre las grietas? No podía salvarlos a todos, pero podía ver, podía reconocer, podía recordar que cada luz era una persona, una historia, un universo completo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Leonor. «¿Desayuno mañana? Quiero presentarte a alguien especial». Bernardo respondió inmediatamente. «Me encantaría. Dime dónde y cuándo». Otro mensaje. «Y papá, te quiero». 3 palabras que valían más que su imperio completo. «Yo también te quiero, cariño». Más de lo que las palabras pueden expresar. La historia de Bernardo Salazar podría haber terminado en ese restaurante elegante, con un millonario echando a una mendiga, perpetuando el ciclo de invisibilidad y desconexión. Pero Inés Duarte, con su insistencia en ser vista, con su amor inquebrantable por un hombre muerto, con su simple acto de colapsar en la calle con el nombre de Bernardo en los labios, había interrumpido ese destino. Ella le salvó la vida, no de un accidente de tráfico ni de una enfermedad. Lo salvó de algo peor, una vida vivida en la superficie, sin profundidad, sin conexión, sin ser realmente visto ni ver realmente a otros. Meses después, Bernardo organizó un evento para recaudar fondos para el comedor social donde Inés había trabajado. La gente de su antiguo mundo se mezcló incómodamente con personas de la calle, voluntarios, activistas. Algunos se fueron temprano,
Otros se quedaron y quizás por primera vez tuvieron conversaciones reales con personas que nunca habrían notado. Bernardo dio un discurso, no uno corporativo pulido, sino algo desde el corazón. Hace 2 años eché de un restaurante a una mujer porque era invisible para mí. No la vi como persona, sino como inconveniencia, como vergüenza, como algo que no encajaba en mi mundo perfecto y controlado. Hizo una pausa. Esa mujer me salvó la vida al negarse a permanecer invisible, al insistir, incluso golpeada y rota, en que yo necesitaba ver, necesitaba despertar. Buscó a Inés entre la multitud. Ella estaba junto a Leonor, ambas sonriendo. Todos ustedes son invisibles para alguien, y todos ustedes hacen invisible a alguien más. Es la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. No nos vemos, no nos conocemos. Pasamos unos junto a otros como fantasmas. Su voz se fortaleció, pero podemos cambiar eso. Una conversación a la vez, una conexión a la vez, una decisión a la vez de ver realmente a la persona frente a nosotros. El aplauso fue educado, no entusiasta, pero vio algunos rostros pensativos, algunas miradas que se posaron en personas que antes habrían ignorado, semillas plantadas, pequeñas grietas en armaduras. Era suficiente. Era un comienzo. Esa noche, después de que todos se fueron, Bernardo, Leonor e Inés se sentaron en el balcón de su apartamento. 3 generaciones conectadas no por sangre sino por elección, por ver y ser vistos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Bernardo. Perdí mi empresa tal como la conocía. Perdí la mayoría de mi riqueza. Perdí mi estatus en ciertos círculos. Sonrió. Y nunca he sido más rico. Leonor apoyó su cabeza en su hombro. Papá filósofo. ¿Quién lo hubiera pensado? Inés rió. Tu padre hubiera amado esto. Esta versión de ti. Esta versión de mí lo ama a él. Finalmente. Miraron las luces de Madrid en silencio. No el silencio incómodo de la desconexión, sino el silencio cálido de la comprensión compartida. De ser vistos y aceptados completamente. En algún lugar de la ciudad, otra persona se sentía invisible. Otra alma luchaba sola. Otro Fernando elegía el deber sobre el corazón. Otra Inés caía entre las grietas. Pero también en algún lugar, alguien extendía la mano. Alguien realmente miraba. Alguien elegía la conexión sobre el aislamiento. Y en esa elección, repetida 1000 veces, 1.000.000 de veces, había esperanza. Había cambio. Había florecimiento en el desierto. Bernardo Salazar, que una vez midió su vida en propiedades adquiridas y acuerdos cerrados, ahora la medía en conversaciones genuinas, en abrazos sinceros, en ser conocido y conocer a otros. No era el final de su historia, era finalmente el verdadero comienzo. Y mientras las luces de Madrid parpadeaban como estrellas terrestres, 3 personas que se habían encontrado en la invisibilidad se sentaban juntas en la luz, vistas, valoradas, vivas. Porque al final, pensó Bernardo, eso es todo lo que cualquiera de nosotros realmente necesita. Ser visto, ser conocido, ser amado no por lo que tenemos o lo que hacemos, sino por quienes somos en nuestro núcleo más verdadero, y tener el coraje de ver, conocer y amar a otros de la misma manera. Esa, comprendió, era la única riqueza que realmente importaba, la única que podías llevarte contigo. La única que crecía cuanto más la compartías. Inés levantó su copa de vino. Por las segundas oportunidades. Leonor levantó la suya. Por las familias que elegimos. Bernardo levantó la última. Por ser vistos. Y por ver. Brindaron, y el sonido del cristal tocando cristal resonó en la noche madrileña como una promesa, como una oración, como un comienzo. Y si escuchabas con atención, podrías jurar que oías otra voz uniéndose desde algún lugar más allá de las estrellas. La voz de Fernando Salazar, finalmente en paz, finalmente orgulloso, finalmente libre. Por mi hijo, susurraba el viento, que aprendió a ver lo que yo no pude, que vive la vida que yo temía vivir, que ama con el corazón que yo mantuve cerrado. Y en ese momento, bajo las estrellas que observaban impasibles el drama humano desplegándose debajo, 3 almas encontraron lo que todos buscamos pero pocos encuentran. Hogar, no un lugar, sino una conexión, una red de ojos que ven, oídos que escuchan, corazones que comprenden.
invisibles convertidos en visibles, fantasmas convertidos en personas, soledad convertida en pertenencia. Y eso, al final de todas las historias y el comienzo de todas las demás, es todo lo que realmente importa. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has visto reflejadas en ella tus propias luchas con ser visto o ver a otros, te invito a compartirla, porque las historias que nos transforman merecen ser compartidas. Dale like si te ha emocionado. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que tocan el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿quién en tu vida necesita ser visto? A veces, el simple acto de reconocer a alguien puede salvar una vida.